Pues si me acompañan abriendo su Biblia en Gálatas capítulo 6 y capítulo 5, ahí es donde vamos a comenzar y nos ponemos de pie para leer la palabra, por favor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tú no escribiste solamente para los Gálatas, Señor, allá siglos atrás, Señor, sino que tú escribiste para los Gálatas y para nosotros, y tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestra vida el día de hoy. Por medio de este mismo mensaje, Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos para poder comprenderlo. Te pedimos, Señor, que tú apliques este mensaje a nuestra vida, de manera, Señor, que podamos ser transformados por medio de tu Espíritu, que toma tu palabra y la aplica a nosotros, Señor. Rompe todo aquello que en nuestra vida necesita ser roto, Señor, y edifica aquellas cosas, Señor, que necesitan ser edificadas de manera que tu nombre sea glorificado en nosotros y que Cristo sea formado en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 25 y vamos a seguir hasta el capítulo 6, versículo 6. La palabra del Señor nos dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Vamos a tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos ha dejado más que claro en esta carta a los Gálatas que ya que la vida cristiana es una vida sobrenatural, la única manera en que podemos vivir la vida cristiana es por medio del Espíritu. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, ni mucho menos en el poder de nuestra propia carne. Nosotros leemos la palabra de Dios, nos congregamos, oramos, leemos la Biblia. Sin embargo, cualquier persona sin ser un cristiano genuino puede asistir fielmente a la iglesia, puede leer la Biblia, puede orar todos los días, puede servir, puede ofrendar en la iglesia y ser una persona religiosa y moralmente aceptable a la vista de la sociedad. Pero solamente aquellos que han nacido del Espíritu, solamente aquellos que han renunciado a seguir viviendo su vida a su manera y han rendido su vida a Cristo, solamente aquellos que han nacido de nuevo por la voluntad de Dios para buscar vivir conforme a su palabra y se someten en obediencia a la dirección del Espíritu de Dios, solamente ellos pueden vivir la vida cristiana. En otras palabras, solamente un cristiano genuino puede vivir la vida cristiana genuina. El cristiano genuino puede reflejar, aunque sea de manera imperfecta, pero siempre mejorando y siempre creciendo, el carácter de Cristo. Solamente nosotros que hemos creído en Cristo, que nos hemos rendido a Él, podemos vivir mostrando por el poder del Espíritu en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad,
la mansedumbre y el dominio propio que el Espíritu Santo produce en la vida de los cristianos genuinos. Pero si esto es una realidad de nosotros, la pregunta que ahora debemos hacernos es, ¿cómo se observa, cómo se ve una iglesia en donde sus miembros viven sujetos al Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es algo que Él hace en nuestra vida de una manera personal. Él produce en nosotros su fruto de manera personal e individual. Pero si eso es una realidad, ¿cómo se ve una iglesia que vive sujeta al Espíritu, en donde el Espíritu de Dios está actuando en cada uno de nosotros? Muchos cristianos piensan que una iglesia, y erróneamente piensan que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia donde hay sanidades milagrosas, gente hablando en lenguas, profetizando, cayéndose al piso, pero no es así. El Espíritu Santo nos enseña en Gálatas 5, versículos 25 al capítulo 6, versículo 6, cómo se ve una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia en donde sus miembros viven por el Espíritu y andan por el Espíritu. En este pasaje entonces nosotros veremos en primer lugar la exhortación a andar por el Espíritu. Y en segundo lugar veremos 4 manifestaciones de una iglesia que anda por el Espíritu. 2 puntos básicos. Versículo 25, la exhortación a andar por el Espíritu. Versículos 26 hasta el capítulo 6, versículo 6, 4 manifestaciones de andar por el Espíritu en la vida de iglesia. Comencemos entonces con la exhortación a andar por el Espíritu. Observa cómo el pasaje comienza diciéndonos allí en el versículo 25 que si vivimos por el Espíritu, ¿qué debemos hacer? Andemos por el Espíritu. Es un hecho que los cristianos hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos recibido un nuevo corazón y tenemos una nueva vida gracias al Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros. Pero si eso es una realidad, hermanos, si Dios te ha hecho nacer de nuevo, si Él ha regenerado tu corazón, si Él te ha traído a la fe en Cristo y Él te ha hecho una nueva criatura, no podemos vivir como vivíamos antes. Si eso es una realidad en nosotros, entonces tenemos que vivir por el Espíritu. ¿Por qué habríamos de vivir conforme a la carne si tenemos el Espíritu? Andemos pues por el Espíritu, es lo que está diciendo. El Señor entonces nos está llamando a andar por el Espíritu, a vivir siguiendo al Espíritu, bajo la influencia del Espíritu, en el poder del Espíritu. Nuestra vida entonces, hermanos, debe de ser una vida espiritual, una vida bajo el Espíritu. Ahora bien, nos dice allí, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Y ese verbo andemos que usa el apóstol Pablo allí era un término militar. Era un término militar que se usaba para hablar acerca de cómo un ejército marchaba en una misma fila. Los soldados siguiendo una misma fila, andando en orden, siguiendo una misma regla. Incluso hay quienes lo traducen como caminar detrás de un líder. Así que entonces, como soldados que caminan siguiendo a un solo líder, en una misma fila, siguiendo el mismo orden, todos y cada uno de nosotros debemos marchar en una misma dirección, siguiendo al mismo Espíritu, bajo las órdenes del Espíritu, sin salirnos cada quien por su propio lado.
Pero andar por el Espíritu entonces, si nos dice que andemos, marchemos en fila por el Espíritu, eso significa entonces que andar por el Espíritu no ocurre de una manera automática. No ocurre de una manera automática. Más bien, nosotros, cada uno de nosotros debemos buscarlo. Debemos dedicarnos a eso. Debemos trabajar y esforzarnos y disciplinarnos para vivir sin salirnos de esa fila, siguiendo al Espíritu. Porque es fácil si empezamos a escuchar a nuestra carne, si empezamos a seguir a nuestra carne, es fácil desviarnos de la línea y que cada quien agarre el monte, que cada quien agarre su propio camino. Pero esa no es la manera en que debemos vivir. Más bien debemos alinearnos con el Espíritu, seguir en esa misma fila, seguir en esa misma línea, siguiendo sus instrucciones. Y si andamos así, si andamos por el Espíritu, eso necesariamente se hará evidente no solamente en nuestra vida personal, sino que se hará evidente en nuestra vida de iglesia. En nuestra vida de iglesia. Y eso nos trae entonces a nuestro segundo punto, en donde vemos 4 formas o manifestaciones de una iglesia que vive marchando por el Espíritu. Notemos nosotros en este pasaje cómo en varias ocasiones se usa la expresión los unos a los otros. Nos está hablando entonces ya no de una vida individual, sino de nuestra vida comunitaria. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo se ve esa iglesia en donde estamos marchando todos por el Espíritu? Y Él nos muestra aquí 4 manifestaciones que obviamente no son las únicas 4, pero que son 4 que la iglesia de los Gálatas necesitaban y que sin duda nosotros necesitamos hoy en día en nuestra vida de iglesia. ¿Cuáles son estas manifestaciones o evidencias de andar por el Espíritu? Número 1, no debemos ser vanagloriosos. No debemos ser vanagloriosos. Dice allí en versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Notemos allí que aquellos que andan por el Espíritu no deben hacerse vanagloriosos. Y esa palabra vanagloriosos proviene de una palabra, vanagloria, que significa gloria hueca, gloria vacía. Una persona vanagloriosa es una persona que se levanta a sí mismo buscando gloria, buscando reconocimiento, buscando aprobación, admiración, posición. Eso es una persona vanagloriosa. Por lo tanto, la persona vanagloriosa es una persona orgullosa, es una persona arrogante, es una persona presumida. Se cree mejor que los demás y vive tratando de demostrar que sabe más que los demás, que es más espiritual que los demás, que es mejor que los demás, porque busca ser reconocido, busca gloria, busca honor, busca aplauso, busca elogios, busca ser seguido por los demás. El problema es que las personas vanagloriosas van a causar problemas en la iglesia. Pablo nos dice allí que si nosotros nos hacemos vanagloriosos, vamos a provocarnos unos a otros y envidiarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Provocarnos unos a otros y envidiarnos unos a otros. Ahora viene ese verbo provocándonos que el apóstol Pablo utiliza allí. Literalmente, fíjate, literalmente significa llamar afuera para pelear. Llamar afuera para pelear. De allí que nos está pintando la imagen de un hombre que reta
a otros y provoca a otros para entrarle a los golpes. Porque piensa que es mejor. Porque piensa y quiere demostrar que es más fuerte, más ágil. Pues así también, si nosotros nos volvemos vanagloriosos, vamos a vivir compitiendo unos con otros, comparándonos unos a otros, picándonos unos a otros, usando nuestro conocimiento y nuestro progreso espiritual para competir, para pelear, para demostrar que sabemos más, que somos mejores que los demás. Y por otro lado, si nos volvemos vanagloriosos, dice el apóstol Pablo, vamos a promover una actitud de envidia entre nosotros. Vamos a estar, dice allí, envidiándonos unos a otros. La envidia es una actitud interior de resentimiento, enojo o descontento por lo que otros han recibido. Una iglesia entonces donde sus miembros tienen una actitud competitiva, en donde se viven comparando unos con otros y piensan que tienen que demostrar algo, va a ser una iglesia en donde habrá envidias. Una iglesia en donde se sentirán resentidos y descontentos, aún con Dios, por no haberles dado lo que otros tienen. Llámense dones, talentos, conocimiento, habilidades o funciones en la iglesia. La persona que da lugar a la envidia no vive feliz. No aprecia los dones, talentos únicos que Dios ha puesto en él. La personalidad única y su papel dentro de la iglesia, porque vive queriendo lo que otro más tiene. No debemos entonces vivir por nuestra carne, sino debemos vivir marchando bajo las órdenes del Espíritu de tal manera que no andemos vanagloriosamente, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No debemos vivir compitiendo los unos con los otros en la iglesia como si fuéramos rivales. Como si fuéramos oponentes. No somos oponentes. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y los miembros de un mismo cuerpo no están compitiendo los unos con los otros. No se están comparando los unos con los otros, sino que se apoyan y se ayudan mutuamente. Y eso es lo que somos, hermanos. En 1 Corintios 12, versículos 25 al 26 nos dice que en la iglesia, como en un cuerpo, no debe haber divisiones. Fíjate bien, ¿cómo debemos funcionar? Dice, sino que los miembros debemos tener el mismo cuidado los unos por los otros. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufrimos con él. Y si un miembro es honrado, todos nos regocijamos con él. Esa es la manera de vivir en la iglesia. Somos un cuerpo, cada uno de nosotros tenemos diferente personalidad, diferentes características, diferentes dones, talentos, habilidades que debemos ponerla al servicio de la iglesia. Y por eso es que Dios nos ha traído a una iglesia, no para que compitamos entre nosotros, sino para que cumplamos esa función única que cada uno de nosotros tiene. Debemos entonces tener el mismo cuidado los unos por los otros, de tal manera que si un miembro sufre, ahí estamos nosotros y sufrimos con él. Y si un miembro es honrado, entonces nos regocijamos con él. No nos volvamos pues vanagloriosos, dice, provocándonos unos a otros, irritándonos unos a otros.
Pero Pablo nos lleva a una segunda evidencia o manifestación, que es restaurar al hermano caído. No debemos volvernos vanagloriosos, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Nos muestra el otro lado de la moneda y nos dice en capítulo 6, versículo 1, la primera parte: hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restáurenlo. Restáurenlo. Observa que el Espíritu Santo sigue recalcando que no somos enemigos, no somos contrincantes que están compitiendo unos con otros. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo, por lo tanto, debemos tratarnos como hermanos que se aman, que se cuidan, que ven unos por otros, que se ayudan y se apoyan y se interesan unos por otros, que se levantan y se edifican unos a otros. Por eso dice allí, aún en el caso de que alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Esa palabra falta tiene el significado de un paso en falso. Si alguien da un paso en falso, si alguien se tropieza y cae, tiene el significado también de transgresión. Así que entonces, si vemos a un hermano en la iglesia que ha tropezado, que ha dado un paso en falso, se ha tropezado, ha cometido algún pecado, nosotros que somos espirituales, es decir, que estamos marchando alineados con el Espíritu, debemos hacer ¿qué? Restaurarlo. ¿No dice que debemos pisotearlo? ¿O sí? ¿No dice que debemos burlarnos de él, maltratarlo, o andar chismeando de él o de su pecado? Dice que debemos restaurarlo. Y ese verbo restaurar significa reparar lo que se ha descompuesto. Significa remendar lo que está dañado. Significa restablecer al que se ha caído. Y eso es lo que debemos hacer en la iglesia. Ahora bien, ¿cómo debemos hacer eso? El primer paso para restaurar a un hermano que ha caído es animarlo a que se arrepienta. Ese es el primer paso. Y no podemos restaurar a un hermano que ha caído si ese hermano no reconoce su pecado. ¿Queremos restaurarlo? No significa ir a darle palmaditas en la espalda y decirle, no te preocupes, sigue viviendo como estás viviendo. Eso no es restaurarlo. El primer paso que debemos tomar es animarlo a que se arrepienta. Porque donde hay arrepentimiento, puede haber restauración. Donde no hay arrepentimiento, no puede haber restauración. Y por eso Jesús nos dice que si alguno de nosotros se da cuenta que un hermano ha caído, de manera personal, de manera privada, debe hablar con ese hermano para mostrarle que lo que ha hecho, a la luz de la Escritura, no bajo mi propio criterio, a la luz de la Escritura, lo que ha hecho está mal y que necesita arrepentirse. Si el hermano se arrepiente, entonces debemos ofrecerle ayuda para levantarlo, porque ha tropezado, para fortalecerlo si está débil, para ayudarlo a vencer su pecado y dejar atrás el pecado que éste sea. Pero ¿qué sucede si no se arrepiente? La Biblia nos dice claramente, Jesús nos dejó claro qué es lo que debemos hacer. Si ese hermano se arrepiente, debemos restaurarlo. Si ese hermano se niega a arrepentirse, entonces, por amor al hermano, debemos seguir los pasos de la disciplina eclesiástica que el Señor mismo instituyó en Mateo capítulo 18. Entonces, voy con otro hermano y hago exactamente lo mismo que ya hice de manera privada. Y si no nos hace caso, entonces vamos y lo decimos a la iglesia
para que la iglesia haga exactamente lo mismo. Y si no le hace caso a la iglesia, entonces es puesto fuera de la iglesia como un gentil y publicano, que necesita arrepentimiento. No es un enemigo, es alguien que necesita arrepentimiento y creer en Cristo porque probablemente ni siquiera es un cristiano genuino. Pero nuestro pasaje nos advierte no solamente qué es lo que debemos hacer, que es esto que acabo de decir, sino cuál es la actitud con la cual debemos hacerlo. Porque es fácil que nosotros vengamos con una actitud de superioridad, con una actitud de juez y verdugo, y dice el apóstol Pablo, esa no es la actitud que debemos mostrar. Nos dice en la segunda parte del versículo 1 cuál es la actitud, fíjate bien, en espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Observa que no debemos buscar restaurarlo en un espíritu de superioridad, sino con una actitud humilde. Con una actitud humilde, con mansedumbre nos está diciendo allí. Esa palabra mansedumbre nos habla de una actitud amable, humilde, tranquila y no altanera. Esa es la actitud. Y más nos vale que si queremos restaurar al hermano, vayamos con esa actitud interior. Con ese deseo sincero, no de mostrarme superior. No de decir, esta es mi oportunidad. Sino una actitud de decir, yo quiero ayudar a mi hermano. Nos dice allí no solamente eso, mirándote a ti mismo. ¿Te das cuenta? Vas con el hermano mirándote a ti mismo. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Mirándote a ti mismo, en otras palabras, considerando que tú también eres imperfecto como el hermano, tú también eres de carne y hueso como el hermano, tú también eres vulnerable a la tentación y al pecado, y que el día de mañana tú pudieras estar en el lugar de tu hermano. Qué diferente sería nuestra manera de tratar al hermano si tuviéramos esa actitud. Humilde que se mira a sí mismo. No sea, dice allí, que tú también seas tentado. Debemos buscar restaurar al hermano. No debemos olvidar, hermanos, que la iglesia es como un hospital en el que todos llegamos con una pata quebrada, con un brazo desconyuntado, cojos, descalabrados, y necesitamos aprender a restaurarnos unos a otros. En lugar de tirarnos unos a otros, humillarnos unos a otros, compararnos unos con otros, simplemente porque yo no batallo con el mismo pecado que batalla la hermana, no significa que mi pecado es mejor que el del hermano. Mirándote a ti mismo y ayudándonos a edificarnos unos a otros. Número 3, debemos ayudar a los hermanos con sus cargas. Así se ve una iglesia que está caminando con el Espíritu. Nos ayudamos a llevar nuestras cargas. Ahora bien, observa lo que dice ahí el versículo 2. Lleven los unos las cargas de ¿quiénes? De los otros. Observemos allí dos grupos en la iglesia. Los unos y los otros. Una de dos. O eres parte de los unos o eres parte de los otros. Pero dice que llevemos las cargas, los unos de los otros y los otros de los unos. Ese verbo llevar que Pablo utiliza allí comunica la idea, fíjate bien, de tomar algo y ponerlo sobre tus hombros o sobre tu espalda, cargándolo juntamente con aquel que lleva una carga. Debemos entonces, la instrucción es que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestra carga. Ahora bien, una carga puede ser cualquier adversidad, cualquier problema, enfermedad, pecado, sufrimiento o necesidad material, emocional. Eso es una carga. Es un peso sobre nosotros.
Es un peso sobre el hermano, sobre la hermana, por quien Cristo murió. Notemos también que el texto dice, los unos, las cargas de los otros. Eso significa dos cosas. Número uno, significa que todos somos vulnerables a tener cargas, que ninguno estamos exentos de tener cargas. Por lo tanto, no debemos ser distantes de los hermanos, ni tampoco indiferentes a sus cargas. Si tú no estás llevando una carga, hay otro hermano que está llevando una carga. Y uno de los problemas de la iglesia hoy en día es esa actitud individualista que dice, yo estoy bien. Y si alguien está mal, esa es su bronca. Eso no es la iglesia. Y eso no es una actitud de aquellos que están andando y marchando por el Espíritu. Pero por otro lado, hermanos, entonces debemos interesarnos en las cargas, en las adversidades, en los problemas que alguien más tiene en la iglesia. Pero, hermanos, por otro lado, si tenemos alguna carga, debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos la ayuda de otros en la iglesia. Y ese es el segundo problema de esa actitud individualista con la cual llegan los cristianos a la iglesia. El problema es que muchos cristianos que viven en ese cristianismo individualista viven aislados de los demás. Ponen una barrera y edifican un muro de separación entre él y los hermanos de la iglesia que están puestos allí para ayudarle con sus cargas. ¿Cuántas personas no conocemos o probablemente somos de aquellos que dicen, yo y mis problemas? Esa actitud individualista no es tampoco de un cristiano que anda por el Espíritu. Porque si tú tienes una actitud así, te crees autosuficiente y eres una persona vanagloriosa. Eres una persona orgullosa que piensa que no necesita ayuda, que piensa, mis problemas son mi asunto, yo trato con mis problemas, pero hermanos, ¿cuántos meses, cuántos años llevas con ese problema? Y sigues con ese problema, y no puedes superar ese problema. ¿No te das cuenta cuánto orgullo hay en tu corazón? ¿Qué piensas? No, yo no dejo que nadie se meta en mi vida, yo no quiero que nadie se acerque. Y entonces levantamos muros alrededor de nosotros, y lo único que decimos es, estamos bien, todo bien, gracias, bien. Y tú sabes que no estás bien. Por años no has estado bien. Pero prefieres seguir en esa actitud porque no quieres mostrarte vulnerable. Y semejantes personas se esperan para pedir ayuda hasta que la bomba estalla. Y cuando una bomba estalla, lo único que recoge son pedazos. Y entonces tienes que armar un rompecabezas y hacer lo mejor que se puede con lo que quedó. ¿Cuántas veces en la consejería, en la iglesia, matrimonios se esperan y se esperan y se esperan y se esperan años y años con sus mismos problemas? Y después llegan con el pastor y dicen, esto ya tronó, ¿qué podemos hacer? No, pues con esos montón de pedazos que tienes 12 años, 15 años, 10 años, 2 años, ¿qué diferencia hubiera sido si dándote cuenta que no estás pudiendo, vas y pides ayuda? ¿Qué podemos hacer con esto? Porque nos está costando trabajo. En lugar de, ¿qué podemos hacer? Porque la bomba ya estalló. Bueno, pues recoger los pedazos. Y todavía aparte quieren que en una semana se resuelva un problema que tienen 15 años sin querer solucionar. Hermanos, esa no es la manera que debemos vivir la vida cristiana. Por eso Dios nos ha traído una iglesia
Eclesiastés 4, versículos 9 y 10 nos dice, más valen dos que uno solo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Pero ¿cómo podemos tener esta actitud si ni siquiera desarrollamos una comunión entre nosotros, hermanos? Si ni siquiera nos acercamos para formar lazos de amistad entre nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando ni siquiera nos importa el hermano y lo único que queremos terminando la reunión es irme yo a mi casa a comer, a divertirme. Imposible. Y el día de mañana esas personas son exactamente las mismas personas que dicen, es que no hay amor en la iglesia. Claro, empezando por ti, mi hermano. Entonces no debemos mostrarnos orgullosos. Necesitamos ayuda los unos de los otros. Y hoy por ti, mañana por mí. Y debemos estar, en lugar de ser ásperos y orgullosos e insensibles con el hermano que abre su corazón y te dice, fíjate que estoy batallando con esto. Pues vamos orando. En lugar de, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible, hermano? Pues ¿cuántos años tienes en el Señor? En lugar de tener esa actitud, decir, claro que sí, vamos orando por eso. Debemos ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas, dice el apóstol Pablo, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Y existe un gran debate, no se ponen de acuerdo, no hay un consenso sobre qué es la ley de Cristo. Esa expresión solamente se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Gálatas 6:2, 1 Corintios 9:21. Nada más ahí se usa. Y muchos expertos están de acuerdo, al menos, en que la ley de Cristo es en un sentido específico, se refiere al mandamiento de amar a nuestro prójimo. En tanto que otros incluyen las enseñanzas y mandamientos de Cristo y de sus apóstoles. El punto es que debemos ayudarnos unos a otros. Y después de dejarnos claro que nos necesitamos unos a otros, Pablo nos explica por qué no debemos tener una actitud vanagloriosa, sino esa actitud de ayudarnos unos a otros. Fíjate bien por qué. Porque si alguien, dice el versículo 3, se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Observa que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque negarnos a ayudar a otros y negarnos a recibir la ayuda de otros es una forma de orgullo. Es una forma de orgullo y el orgullo es pecado. Es creernos algo cuando no somos nada. Es creer que no necesitas la ayuda de los demás cuando en realidad necesitas la ayuda de los demás. 1 Corintios 12:21 nos recuerda que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por lo tanto, si piensas que no necesitas a los demás para llevar tus cargas, porque crees que tú solo puedes resolver tus problemas, lamento decirte que eres un orgulloso o una orgullosa que se engaña aparte a sí mismo. Todos en el cuerpo nos necesitamos. Y a veces el Señor, fíjate bien, a veces el Señor permite que pases por situaciones que no puedes solucionar tú solo, precisamente para que te des cuenta que no puedes tú solo. Y oras y le pides a Dios, dices, Señor, ¿por qué no me escuchas? Claro que sí, ya te escuché. Pero necesitas a otros. Necesitas a otros. Por eso te llevé a una iglesia, porque necesitas a otros. Y otros necesitan de ti. 1 Corintios 4:7 nos pregunta, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Así que no tenemos razón para creernos más que los demás. Necesitamos los unos la ayuda de los otros. No podemos en nuestro propio poder o habilidad, de manera individualista, vivir la vida cristiana. Es una vida en comunidad.
Pero por otro lado, el versículo 4 nos hace una aclaración necesaria. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto de sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. En otras palabras, Él nos está diciendo, nos ayudamos unos a otros, pero cada uno se hace responsable también de su propia vida. No puedes decir, es que nadie me ayuda. Es que, no, tú vas a dar cuentas de tu propia vida delante del Señor. Nos ayudamos con nuestra carga, pero al final de cuentas, quien tiene que trabajar en su problema es tú, eres tú. No hay oraciones mágicas, hermanos. Sin hacer ningún esfuerzo, sin poner disciplina, sin trabajar en nuestra vida, eso no existe. Entonces el Señor nos llama a examinarnos y a examinar nuestra propia obra, nuestro propio trabajo, nuestros propios logros, nuestro propio avance. En lugar de vivir comparándonos y compitiendo con los demás, examínate a ti mismo. Es que yo dedico más tiempo a estar en el Señor que el hermano. O sea, es que yo leo más la Biblia que todos los demás hermanos en mi iglesia. ¿Y quién te ha puesto a competir con los demás hermanos en la iglesia? Cada uno de nosotros vamos a ser responsables y vamos a dar cuentas delante de Dios por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, no por lo que el hermano hizo o dejó de hacer. Cada uno llevará su propia carga, cada uno dará cuenta de sus propios actos delante del Señor. Y finalmente, número 4, ¿cómo se ve una iglesia que está caminando, siguiendo al Espíritu? Es una iglesia que comparte con los que le enseñan la palabra de Dios. El versículo 6 dice, y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Notemos que el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, escribiendo a través del apóstol Pablo, nos enseña que debemos ser generosos para compartir de los recursos que Dios mismo nos da con los pastores que nos enseñan la palabra de Dios. El Señor llama a unos en la iglesia a ser pastores y el Señor llama también al resto de la iglesia a sostener económicamente a sus pastores. Muchos tienen miedo de hablar de eso, pues está allí. Pero también es cierto que muchos han abusado de eso y explotan a la iglesia y se enriquecen a costa de la iglesia. Tampoco es lo que está diciendo ahí. Pero el Señor Jesús dejó claro en Lucas 10:36 que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. 1 Corintios 9, versículo 14 nos dice que ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Observa que es una instrucción del Señor que la iglesia sostenga económicamente a los pastores que le enseñan la palabra de Dios. 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18 también nos deja claro que los ancianos, refiriéndose a los líderes de la iglesia, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Una cita del Antiguo Testamento, una cita del Nuevo Testamento. Y la palabra que allí se traduce como honor, dignos de doble honor, nos habla de honorario, de sustento económico, tal como el contexto nos deja claro. Y es por eso que la Nueva Traducción Viviente traduce esa expresión doble honor como bien remunerados. Así que entonces los pastores que se dedican a la predicación y a la enseñanza deben ser bien remunerados económicamente por la iglesia a la que sirven, porque el Señor así lo instruyó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario.
Así que una iglesia que entiende el beneficio, no solamente temporal, el beneficio espiritual, eterno, que recibe de la instrucción de la palabra, hará todo lo posible por sostener económicamente a sus pastores de manera que ellos puedan dedicarse de tiempo completo a la oración y a la predicación de la palabra. El problema es que muchos cristianos son egoístas y reciben los beneficios de la predicación de la palabra, pero no muestran interés ni amor por aquellos que les enseñan la palabra. Y el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. La labor de un pastor, hermanos, involucra mucho trabajo y esfuerzo. Muchos cristianos piensan que el pastor simplemente, alguien decía por allí, oye hermano, pero usted ni trabaja, nomás se para aquí el domingo y de su mente saca, es tan fácil hablar y todo. Es mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Y si no me creen, acérquense con el hermano Moy, que ahorita está en proceso de entrenamiento, y se darán cuenta. Es trabajo arduo. Porque no solamente es la predicación, basta con la predicación, pero no solamente es la predicación. La Biblia nos dice en Hebreos que ellos velan por sus almas. 1 Corintios 9:7, en las palabras de la nueva versión internacional, nos pregunta, fíjate bien, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? En otras palabras, ¿quién de ustedes, hermanos, trabaja sin recibir una justa remuneración por su trabajo? ¿Alguien? Ahora, ¿por qué esperan que el pastor sí haga eso? Todos trabajamos para llevar sustento a nuestro hogar. Y esperamos una remuneración justa por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo. ¿Por qué el único que no tiene derecho a eso es el pastor en una iglesia? ¿Por qué esperamos que lo haga de a gratis? El apóstol Pablo llama a nuestra conciencia en versículo 11 de ese mismo pasaje, en las palabras de la Nueva Versión Internacional, diciendo, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Por lo tanto, una iglesia que está marchando en obediencia al Espíritu responderá que no es mucho. Que no es mucho que su pastor coseche de ellos lo material. Así lo hizo la iglesia de los filipenses, enviándole al apóstol Pablo a Tesalónica más de una vez para sus necesidades. Pues de la misma manera, si tú te beneficias de la enseñanza de la palabra, el Espíritu Santo te llama a que compartas toda cosa buena con el que te instruye, con el que te enseña, con el que te aconseja en la palabra. En conclusión, entonces, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No siendo vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino más bien restaurándonos unos a otros, aun si alguno es sorprendido en una falta. Sobrellevando los unos las cargas de los otros y compartiendo de nuestros recursos materiales con los que nos enseñan la palabra. Así se ve. Estas son 4 características de una iglesia que está marchando en fila con el Espíritu. Que seamos una iglesia así.
Que el Señor nos ayude a ser una iglesia así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Queremos ser una iglesia así. Queremos andar por el Espíritu y no cumplir los deseos de nuestra carne. Queremos producir de manera individual el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero también queremos, Señor, marchar como iglesia con tu Espíritu. De manera que sea evidente que tu iglesia es un cuerpo sobrenatural. No es una asociación solamente. No es un negocio, no es una empresa. Es un cuerpo viviente. Formado por cuerpos vivientes. Que se interesan unos por otros, que se ayudan unos a otros, que se levantan unos a otros, que ven unos por otros. Ayúdanos a ser una iglesia así, Señor. Para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.